Bueno, pues esto también es el ciclismo. A veces hay que hablar de las cosas que rodean a la competición, a los entrenamientos, a los ciclistas, a los preparadores, a los doctores. Y en los últimos días, en las últimas horas, nos hemos encontrado un poco con este estallido del caso Marc Soler, que podemos llamar de alguna forma, y que han contado muy bien, por cierto, desde Ciclo 21, Fernando Ferrari, que suele tener muy buena información de todo esto, y está por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas, hombre. Muy buenas, Alberto, y nada, gracias por la invitación y un saludo a todos tus oyentes. Oye, digo, vamos a llamar a Fernando porque lo que habéis sacado en Ciclo 21, el contar un poco cómo fueron todos los hechos de ese encuentro a tres bandas por allí en la frontera de Andorra, ¿verdad? Pues nos pareció una información muy valiosa, muy buena y queríamos charlar contigo un poco. Vamos a recapitular. Si nos puedes. Primero, ¿qué te llama la atención de todo esto? Y ahora te voy a contar un poco, o sea, te voy a preguntar un poco para que nos repases el orden de los hechos. Mm. Pero, claro, tú a ti, después de conocer todo esto de primera mano y que tienes buen acceso a la información, ¿qué te llama la atención de todo esto? Hombre, a mí particularmente me llama mucho la atención de que José Pepe Martí, sancionado por la trama Armstrong hasta el año 2027, siga en activo y trabajando no solo con este caso con los Soler hoy, sino con muchos más deportistas durante todo este tiempo. Mm. Y luego también me sorprende que una persona como Marc Soler y su padre pues entren en contacto con un entrenador y preparador físico que, bueno, pues según la reglamentación UCI de la Agencia Mundial de Dopaje, tiene absolutamente prohibido el trabajar con ningún deportista que tenga licencia en vigor, ¿no? Sí. Contando un poco los hechos, es el encuentro que tienen. Hay a tres bandas: Martí, el padre de Marc Soler, y que tú lo cuentas muy bien, punto por punto, casi al detalle, ahí en Ciclo 21. ¿Cómo es un poco esa historia? ¿Cómo es un poco esa cronología de los hechos? Pues al hilo de tu anterior pregunta, también quiero destacar que todo esto nace de una denuncia anónima Ajá. que recibe la CELAD, bueno, la Agencia Antidopaje Española, en su buzón de denuncias anónimas, y particularmente de un corredor español perteneciente a un equipo Pro Team, o sea, un equipo de segunda división. Ujú. Entonces, a partir de ahí es cuando la CELAD, la agencia española, le encarga a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, pues que, bueno, pues que inicie una investigación y en este caso pues se empieza a vigilar a Pepe Martí, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, se le está controlando y en un momento dado la UCO de la Guardia Civil, bueno, recaba la información de que ha quedado con Jaume Soler, el padre de Marc Soler, en este caso en Pons, que es una localidad de Lleida, bueno, pues en el Prepirineo, que muchos conocen de los que van a esquiar a Andorra o vamos a esquiar a Andorra o vamos a Sí. pasar allí al Principado y bueno, y a partir de ahí, pues desde la localidad de La Eliana, en Valencia, que es donde reside Pepe Martí, pues ya se establece una vigilancia, lo siguen y es cuando la Guardia Civil es testigo del encuentro entre Pepe Martí y el padre de Marc Soler, Jaume, Ujú. y cómo se produce ese traslado de la caja con todos los elementos para hacer un test de lactato del coche de Pepe Martí a la furgoneta de Jaume Soler y es cuando se dirigen juntos en este caso, hacia el Port de Cantó, que es donde previsiblemente se iba a realizar ese test de lactato, Ujú. ¿no? Entonces, en ese tránsito es cuando la Guardia Civil eh, pone instala el control
en carretera y es cuando interceptan a Pepe Martí y a su padre, ambos en la furgoneta. Es un poco de película, ¿eh? Suena un poco a película. Sí, Le siguen ya desde Valencia, montan el control sabiendo que han quedado por allí. Es un poco peliculero, pero es un trabajo muy efectivo, realmente, de las sí, autoridades. no hay que olvidar también que además de la presunta asociación prohibida en la que pueden incurrir Soler, padre e hijo, y Pepe Martí, lo que persigue la UCO también es un delito contra la salud pública, que eso está obviamente regulado por el Código Penal Sí. y bueno, que también tiene esas penas judiciales con independencia de las sanciones deportivas que pueda conllevar, ¿no? Entonces, en este caso, la Guardia Civil y la Agencia Española Antidopaje está persiguiendo esas dos vías y por eso se monta ese dispositivo especial de vigilancia y es cuando interceptan en la localidad de Adrai a 5 kilómetros de la Sedurge y a 15 de Andorra, Mm. pues bueno, cuando la Guardia Civil para a Pepe Martí y a Jaume Soler y bueno, registran todo lo que llevan y es cuando declaran que un poco qué es lo que estaban haciendo allí ellos dos, ¿no? Ujú. Y ¿Qué, luego le- fue qué- pues eso, dime. qué les ven? ¿Qué tiene Marty en ese registro que les hacen? Pues simplemente no, es lo que se necesita para hacer cualquier test de lactato a cualquier deportista. Pues llevaba unos guantes de látex, alcohol, un medidor de lactato, un aparato que mide la saturación de oxígeno y bueno, y poco más. Luego también Pepe llevaba evidentemente unas gráficas Ujú. para, bueno, pues para apuntar las diferentes, digamos, niveles que se hubieran producido después de hacer los test de lactato, que para que no lo sepa, pues un test de lactato normalmente se hace en un puerto, en una pendiente de un 4 o 6% y bueno, se hacen como una especie de una serie de 1 kilómetro a tope y cuando acaba ese kilómetro se pincha en el lóbulo de la oreja o en el dedo, se saca una gotita de sangre y entonces esos valores de esa sangre en ese momento es lo que determina un poco la acidosis, el ácido láctico que hay en ese momento en la Sí. sangre del deportista, ¿no? Ujú. Y bueno, y evidentemente pues Pepe llevaba sus apuntes también, sus gráficas para ir anotando los resultados de ese test. Ujú. Esto, por cierto, que lo hablábamos antes, esto lo hace un preparador, no lo hace un doctor. Martí es un preparador, no es un médico. Efectivamente, es que también hay un poco de confusión en la repercusión que ha tenido la noticia de Ciclo 21. Hay que dejar claro que Pepe Martín no es médico, es un preparador físico Ujú. licenciado por el INEF de Valencia y en ningún momento es médico, pero bueno, es una persona que sí que tiene autorización, en este caso no, porque está sancionado por dopaje, pero cualquier preparador físico puede hacer un test de lactato, al igual que lo puede hacer un médico deportivo. Ahí Ujú. no hay ningún problema. Y Sí. luego también, evidentemente, en el registro que hizo la Guardia Civil en ese control de carretera, no se halló ninguna sustancia dopante ni nada por el estilo. ¿Sabes? Simplemente los elementos necesarios para hacer un test de Ujú. lactato. Claro. Que esa es otra historia, que aquí no se está acusando a nadie de dopaje, de lo que se está, o lo que está sobre la mesa un poco es esa asociación ilícita Correcto. con un preparador que está suspendido por lo que hizo en Eso el es. pasado, pero no se está acusando que también esto se ha sacado yo creo que también un poco de madre, o hay mucha gente que lo está sacando un poco de contexto, ¿no? No se está acusando a nadie de haberse dopado, no es ese el No, asunto. a ver, lo que pasa es que una asociación prohibida también es una violación de las Sí, normas sí. antidopaje, pero evidentemente ni Jaume Soler ni Marc Soler se les está acusando, se les está investigando ni por consumo, ni por tráfico, ni por posesión de sustancias prohibidas. Ujú. Efectivamente, aquí es por esa asociación prohibida e ilícita que presuntamente han iniciado o han alargado en el tiempo con Pepe Martí. Ujú. Hablábamos de ese encuentro que tiene el padre de Marc Soler con Martí, que es ahí cuando les requisan un poco los materiales, digamos, que Mm. lleva el preparador.
Una vez que las autoridades están ahí con ellos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que sucede? Bueno, para ser muy claros, porque yo creo que en este tema tenemos que ser muy claros, no se le requisa nada, porque todo ese material que se le identifica y se, Ajá. digamos, ese material se queda en propiedad de Pepe Martí. O sea que lo único que hace la Guardia Civil es identificar Vale. con el DNI tanto a Pepe Martí como a Jaume Soler, se registra todo lo que llevan en la furgoneta y todo ese material, evidentemente la Guardia Civil toma nota, hace Ujú. fotografías, pero en ningún momento se quedan con ese material. Y casualmente, o no tan casualmente, mientras están parados en la carretera con la Guardia Civil, aparece Marc Soler vestido con el equipaje, bueno, pues con su ropa de trabajo, que es el uniforme del equipo UAE Team Emirates, con su bicicleta oficial Colnago, y se cruza con el control de carretera y evidentemente identifica la furgoneta roja Toyota de su padre Ujú. en compañía de Pepe Martí. Entonces, Marc Solé, que está... Hay unos movimientos totalmente identificados por la Guardia Civil en la que se ve a Marc Soler pasar ese control, a los 500 metros más o menos se da la vuelta, ve que todavía sigue el control con su padre y con Pepe Martí, vuelve otra vez al mismo punto a esos 500 metros y así hasta 3 veces. Ya. Y en el momento que se levanta el control de la Guardia Civil y Pepe Martí y su padre Jaume Soler ya inician el camino, pues es cuando se produce por fin el encuentro entre Marc Soler, su padre, y Pepe Martí pues bueno, en el arcén o en un camino que encuentran al lado de la carretera. Ujú. Cuando se encuentran los tres, ahí hay pruebas porque tienen fotografías, ¿no? Tienen pruebas de que han estado los Uh-huh. tres juntos. Sí. ¿Llegan a pararles también a los tres? ¿Llegan a interceptarles? ¿O simplemente hay constancia de que están ahí los tres y ya? Hay constancia visual de la Guardia Civil del encuentro entre los tres y Ujú, a mí me consta que hay fotografías del ujú, encuentro. ujú. ¿Qué pasa en ese encuentro? Pues evidentemente no lo sabemos. Sí que sabemos que entre los tres hablan y bueno, creo que están en un puro espacio de entre 5 y 10 minutos, los tres en la carretera hablando y bueno, hay un momento en el que se acaba dicha conversación. Marc Soler retoma el camino hacia Andorra y Pepe Martí y Jaume Soler pues también emprenden camino, se supone que a Pons, que es en un hotel de Pons, en el aparcamiento de un hotel de Pons, que es donde Pepe Martí había dejado su coche. Ujú. Y Sí. la siguiente escena o el siguiente capítulo de esa jornada es que cuando Marc Soler vuelve hacia Andorra, la Guardia Civil no lo detiene porque no está detenido, lo para y No lo para. identifica en un nuevo control. Ujú. Y ahí en esa identificación se sabe qué le dicen, por qué le abordan, no, no lo sé. Sí, Marc Soler dice que había quedado que había quedado con su padre para darle una mochila, que esa mochila, luego si quieres hablamos, pues una mochila que nunca apareció y un elemento que a mí no sé, me resulta muy extraño, muy raro de contar, pero que habían quedado porque le tenía que dar un tapón de gasolina Ujú. que nunca he entendido, nunca entiendo cómo puedes quedar para intercambiarte una mochila que nunca apareció digamos, en el inventario de la Guardia Civil cuando paró a los tres por separado y un tapón de gasolina que nunca, ya te digo, tampoco apareció digamos, en el inventario Ya. del material que la Guardia Civil pues vio en ese momento, tanto en la furgoneta del padre Mar Soler como en lo que llevaba Mar Soler cuando lo pararon Sí. vestido de ciclista. De esa mochila lo que te leí es que tenía unas dimensiones que eran prácticamente imposibles o improbables llevarlas sobre la bici, ¿no? Sí, a ver, a ver, eso lo de la mochila luego aparece en la declaración que dio el padre de Mar Soler, Jaume,
Estamos hablando de agosto de 2023. Y en noviembre de ese mismo año, en 2023, Jaume y Marc acuden juntos a la comandancia de la Guardia Civil de la Seu d'Urgell a declarar como testigos de un presunto delito de salud pública. Declaran por separado, pero bueno, esto ya es opinión mía y deducción periodística con digamos, con un relato y una versión que iba a ser la misma, ¿no? Entonces, en esa declaración de noviembre de 2023, el padre de Marc Soler dice que había quedado con él porque Marc le iba a dar una mochila digo la marca porque, bueno, Sí, sí. es un dato, de la marca Salomón de color negro. O sea, que también resulta un poco, no sé, difícil de entender que tú quedes con tu padre Ya. para que te dé una mochila a tu hijo que vive en Andorra y te la baje de Andorra en un pueblo cercano a la Seu d'Urgell. Pero bueno, ¿pero qué pasa? Que esa mochila de color negro de la marca Salomón nunca ha aparecido y una mochila, todos los que conocemos las dimensiones de los bolsillos de los maillots, evidentemente no No te entra. cabe. Y en las fotos de Marc Soler, que también tiene la Guardia Civil bajando de Andorra, en ningún momento se le aprecia ninguna mochila pues puesta en la Ya. espalda pues bueno, y pues eso, con los tirantes, digamos, sobre los hombros y colgada a la espalda como se lleva cualquier mochila, ¿no? O sea que son contradicciones y datos que no, que bueno, que a mí particularmente y a cualquiera que haya leído la historia, pues no, son difíciles de entender bueno, ¿cómo diría? De pensar de que Marc Soler ese día no iba a hacer un test de lactato con Pepe Martí. Ya. Bueno, ahí se acaba un poco el capítulo del encuentro, ¿no? Digamos, Sí, ya es el último episodio, ¿no? Cuando interceptan un poco a Mark y él ya retoma un poco el camino hacia Andorra. Después, lo que dices, declara el padre, declara el hijo, y lo que hay es una sanción al padre, realmente. Es lo único que ahora mismo pesa. sí, bueno, esas declaraciones, repito la fecha, fue en noviembre de 2023. La CELAT recibe el informe de la Guardia Civil bueno, pues con toda la historia de la vigilancia, del control al lado de la frontera con Andorra en Adrai, en la Seu d'Urgell. También tiene la CELAT todas las declaraciones de Jaume y Marc Soler y con toda esa información que reciben en 2024 hasta octubre, noviembre de 2025, la CELAT no sanciona al padre de Jaume Soler. Es decir, desde agosto de 2023 hasta octubre de 2025 han pasado más de 2 años, Dos que es el años. tiempo que han necesitado o que no sé si llamarlo, ha distraído la CELAT en su cajón el tema de Marc Soler y su padre. Y efectivamente bueno, es un dato y una noticia que en breve sacaré en Ciclo 21, que es un poco la sanción y los detalles al padre de Marc Soler, de Jaume, y efectivamente pues lo sancionan 18 meses, basándose sobre todo en la declaración que hace Jaume en la comandancia de la Guardia Civil en noviembre de 2023, afirmando que sí, que efectivamente que Pepe Martí había sido su entrenador y basándose también en la declaración posterior de su hijo Marc, en la que el profesional del UAR reconoce saber que Pepe Martí había estado entrenando a su padre durante unas temporadas como triatleta amateur, que también era otro dato que yo quería Sí. contrastar. Y Jaume Soler, en este caso el padre de Marc, no ha sido ciclista máster por la Real Federación Española de Ciclismo, sino que ha sido triatleta máster por la Federación Española de Triatlón. Aquí lo que está 100% claro es que hay un preparador que está sancionado y que está trabajando con gente. Hay quien se creerá que está con el padre, que está con el hijo. Las versiones luego o ya se dictaminará todo, pero lo que está claro es que hay alguien que está sancionado y que sigue ejerciendo.
que eso es así. Sí, evidentemente está ejerciendo de manera clandestina, eso está claro. Y hay deportistas españoles bueno, que saben, a raíz de destaparse y de levantarse el caso Soler, que pueden tener las mismas consecuencias a nivel de sanción deportiva que puede tener el padre de Marc, ¿no? El Jaume Soler. Ujú. En este caso, pues bueno, la CELAT deberá determinar si los indicios y la historia no, la investigación que ha tejido la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es suficiente para que la CELAT deduzca que ese día Marc Soler, en ese encuentro de tres, era el único de los tres que iba vestido de deportista, porque el padre de Marc, Jaume, llevaba una camiseta, unas bermudas vaqueras y en ningún momento llevaba ni zapatillas de trail ni de correr, porque él dice que iba a hacer él un test de trail, digamos, Ajá. de atletismo, de carrera sobre montaña. Y en la furgoneta del padre de Marc Soler en ningún momento había ninguna vestimenta ni zapatillas deportivas para hacer ese test. Y evidentemente un test de ese estilo, como he contado antes, no se puede hacer con vaqueros y con Ya. zapatillas, digamos, casual o urbanas o como lo queramos llamar y con una camiseta, ¿no? Ujú. Entonces, la única persona que estaba vestida para hacer un test de lactato en ese encuentro era Marc Soler. Pepe Martí llevaba todos los elementos necesarios para hacer un test de lactato, pero el único que está sancionado es el padre de Jaume Soler, porque reconoce que Pepe Martí es su entrenador. Y ese test de lactato, el padre de Jaume Soler nunca lo hizo tampoco ese día. Entonces, bueno, Ya. aquí cada uno puede extraer sus conclusiones y, bueno, yo en mi caso, como periodista, eh, puedo afirmar que presuntamente ese test de lactato, quien lo iba a realizar ese día es Marc Soler y que estaba relacionado con Pepe Martí. Pero Ujú. bueno, eso es algo que deberá determinar oficialmente la CELAT y en este caso también, pues también estoy esperando un poco la respuesta y la reacción del equipo UAE en el sentido de si era conocedor de que uno de sus corredores fue encontrado en ese control de la Guardia Civil, fue parado por la Guardia Civil y que en noviembre de ese mismo año tuvo que ir a declarar a la Guardia Civil como testigo de un presunto delito contra la salud pública. Ujú. Sí, porque es verdad que no se han pronunciado. Desde el equipo no hay ningún tipo de comunicado oficial al respecto ni nada similar tampoco. Claro, aquí el UAE tiene un doble problema. Digamos, si no sabían nada de todo este encuentro de 2023 y la declaración de Marc Soler en la Guardia Civil, Ujú. es que Marc Soler no le contó nada, en este caso, a Machín y a Gianetti, que son los máximos responsables del UAE. Y si Machín y Gianetti sí sabían lo que pasó ese día con su padre, con Pepe Martí, pues a lo mejor lo que les contó Soler les ha convencido porque recuerdo que al poco tiempo Marc Soler renovó con el UAE hasta 2027 y sigue en el equipo y bueno, no hay que descubrir la trayectoria que lleva Marc Soler en el equipo liderado por Tadej Pogačar, ¿no? O sea que Ujú. eh, independientemente del encuentro que haya tenido, si está asociado ilícitamente con Pepe Martí, pues bueno, Soler a nivel deportivo creo que ha sido uno de los puntales enormes del potencial del UAE, tanto en Vuelta como en Tour, incluso con victorias en la Vuelta a España, o sea que una cosa no quita la otra, Sí, sí. pero habrá que ver también si el UAE era conocedor de esta situación o no, y a ver después de que ha salido en este caso en siglo XXI y bueno, también lo digo, lo apuntó por primera vez Escape Collective, pues bueno, se toman algún tipo de decisión sobre el corredor catalán. Ujú. Eh, ¿Cuál crees que es el siguiente paso o el siguiente episodio de este caso? Que se conozcan sanciones nuevas, definitivas, que haya más nombres relacionados. ¿Qué puede ser lo próximo aquí?
A ver, los próximos pasos entiendo que los tiene que dar la CELAT porque la CELAT tiene la información de la Guardia Civil Ujú. desde el año 2024 y no solo tiene información de Marc Soler, de su padre y de Pepe Martí, tiene información en su mesa de más deportistas y ciclistas que han estado trabajando clandestinamente con Pepe Martí. Entonces el siguiente paso lo tiene que dar la agencia Ya. española. Y si no la da la agencia española, pues tendremos que darlo los medios que en este caso tenemos conocimiento del tema y que cuando podamos y tengamos toda la información contrastada, pues si la CELAR no da ese paso, pues lo intentaremos dar los medios de comunicación. Es que lo que dices ya de por sí es importante. Hay más gente, y no solo ciclistas, que ha estado Ujú. trabajando con este hombre. Sí, 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 eso está acreditado porque esto también ha sido una consecuencia, vuelvo a recordar, de esa denuncia anónima sobre Pepe Martí. Y entonces, en el momento que la Guardia Civil se puso a investigar, pues no solo descubrió la relación de Pepe Martí con los Soler, sino que tiene acreditada la relación de Pepe Martí con más deportistas, ¿no? O sea que Sí, sí. y repito, esa información la tiene la CELAD, la Agencia Antidopaje Española, y entiendo que es la que tiene que dar el paso y tiene que ser transparente y Ya. tiene que contar todo lo que hay detrás de, digamos, este entramado de deportistas y de ciclistas con los que ha trabajado Pepe Martí hasta ahora. Acabo, por no quitarte más tiempo, que además tú eres un Ah, hombre muy, muy ocupado y eso lo sabemos. ¿Por qué a tu juicio pues la CELAC dilata tanto todo? No hay una celeridad en este caso. Son cosas que, como has dicho ya, se han tardado más de 2 años en dar pasos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no somos claros? ¿O por qué no se es contundente con cosas tan serias? pues a ver, yo apunto también un poco en la información que saqué en Ciclo 21 que justo en 2023 y 2024, el año olímpico también de Sí. París, es cuando se produce un poco todo el relevo polémico de José Luis Terreros, cuando es cesado como director de la CELAD, luego vino el relevo de Silvia Calzón, que estuvo un poco, pues bueno, para digamos, hacer la transición de todo lo que dejó Terreros, como digamos, limpiar un poco la agencia y ponerla en orden y luego ya pues darle el relevo al actual director, que es Carlos Peralta, el ex Ujú. nadador español. Entonces, claro, en medio de todo de este caos, digamos, que ha vivido la CELAD, pues ha coincidido también con toda esta investigación de Pepe Martí, y no solo de Pepe Martí, de otros casos bueno, que tiene el deporte español pendientes y no solo de ciclismo, porque bueno, también hay casos de dopaje en otros ámbitos Sí, deportivos de España, que es para lo que efectivamente se tiene que dedicar la CELAD, ¿no? Y luego, pues bueno, los tiempos judiciales, tanto deportivos como los, digamos, penales o administrativos, pues ya los conocemos, ¿no? Son, ya. son muy lentos, pero claro, yo siempre digo que en los temas deportivos y cuando hay corredores o deportistas que siguen compitiendo, eh, se puede dar un flagrante caso de que la competición deportiva se esté de alguna manera manipulando, ¿no? O sea, porque puede haber deportistas ahora mismo que estén compitiendo, que estén ganando carreras, que estén destacando y que luego se demuestre que han estado trabajando con Pepe Martí. Sí. Entonces, estos deportistas deberían estar fuera de la competición, por lo menos de forma cautelar, como pasó, recordamos el caso de Chris Froome, ¿no? Cuando salió todo su caso, cuando ganó el Giro y todo aquello. Entonces yo creo que en el caso de deportistas en vigor, creo que estas cosas deben ser más rápidas y resolverlo lo antes posible porque yo creo que la competición se puede ver muy condicionada y en muchos casos corredores, ya no te digo
puestos de honor, pero a lo mejor puede haber algún corredor que ha ganado alguna carrera Ya. y que por no tener la sentencia de la CELAT en este caso, pues se puede librar por ese sentido y que luego con efecto retroactivo pues todos esos éxitos deportivos queden en nada, ¿no? Bueno, pues iremos viendo, ¿no? Un poco cuáles son todos los acontecimientos. Lo que nos ha quedado claro es que hay que estar pendientes también del ciclo 21 porque lo que vais a sacar por allí, pues en los próximos días o en las próximas horas a lo mejor, va a ser interesante de seguir viendo, ¿no? Va a merecer la pena, eso podemos asegurarlo, ¿no? Sí, a ver, aquí nosotros disponemos de información también, pero está claro que hasta que no dispongamos de todos los datos contrastados y Claro. verificados, pues lógicamente no se puede publicar nada. Yo estoy trabajando con el tema de Marsolé desde hace más de un año y no lo he podido publicar hasta ahora. Entonces, lo mismo me va a pasar o me está pasando un poco con Sí. el resto de casos, ¿no? Que bueno, ojalá los podamos sacar a la luz, pero obviamente con todas las garantías de, como no puede ser de otra Sí, forma, está todo bien atado y... Sí, sí. periodísticas, contrastadas y verificadas, ¿no? Ujú. Eso siempre va a ser así en ciclo XXI. Muy bien, pues oye Fernando, que te agradecemos mucho que hayas estado por aquí este rato con nosotros, que nos has ilustrado mucho, yo creo que le hemos puesto voz a lo que contasteis el otro día y pues nada, enhorabuena también, sobre todo por la información. Pues nada, gracias Alberto, también a tus oyentes por escucharnos y te doy las gracias también por la enhorabuena, pero siempre digo lo mismo, creo que esto es parte de nuestro trabajo como periodistas, creo que no solo tenemos que contar las carreras o hacer entrevistas a corredores Mm. o a organizadores y creo que bueno, esto por desgracia el dopaje es inherente al deporte Sí, de élite, en este caso al ciclismo, que es a lo que nos dedicamos ahora y bueno, pienso que nuestra obligación como profesionales de la comunicación es también tratar este tema, investigarlos, denunciarlos, porque para mí el dopaje es otro tipo de corrupción, en este caso en el deporte, y que afecta a mucha gente, empezando por los deportistas y sí. siguiendo por organizaciones, por equipos, por patrocinadores, por aficionados y por medios de comunicación. También es verdad que es lo que tiene el deporte de élite, ¿no? Esa exigencia, ¿no? Que siempre se dice que realmente el deporte de élite no es sano. Y bueno, pues es un poco la consecuencia de querer estar al máximo nivel muchas veces. El buscar hasta el último resquicio donde puedas mejorar el rendimiento, ¿no? Pero muchas veces esto repercute en la salud de los deportistas, ¿eh? Es que no hablamos solo de ciclismo, hablamos del deporte en general. Sí, luego y no solo la salud física, la salud mental, que ahora También. está también por suerte más de moda, suerte en el sentido de que se está tomando mucho más en serio de lo que se tomaba antes y bueno, eso sería otro tema a lo mejor para otro programa, otro debate, pero efectivamente toda esta presión que tú dices afecta muy mucho en este caso al ciclista y a la ciclista Sí, profesional de cara a su rendimiento, ¿no? sí, sí. Y ahora que digo la ciclista profesional, un apunte. En la lista de las personas o ciclistas que han trabajado con Pepe Martí, no hay ninguna femina. No hay ninguna. Bueno, Son todos ciclistas masculinos. pues nada. Los que buscan la trampa entonces son de momento solo los hombres ahí en ese aspecto, ¿no? Sí. Fernando, mil gracias. Un abrazo enorme, ¿eh? Gracias, Alberto. Un saludo.